Buenas noches para todos. Bienvenidos a este seminario en la noche de hoy. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación y a Sanofi Genzyme por el patrocinio el día de hoy. El título original de la charla lo modificó un poquito con el objetivo de ampliar un poco más la temática. El nuevo título de la charla de hoy se llama Descubriendo la cifosis, mano en garra y túnel del carpo, lo que el pediatra debe saber. Me presento, mi nombre es Catalina Mosquera, soy pediatra reumatóloga, trabajo en la ciudad de Bogotá y es un gusto para mí poder hablarles el día de hoy. El conflicto de intereses es una conferencia patrocinada por Sanofi Genzyme. Hay eh, las hay algunas fotos que son tomadas de la literatura con su respectiva referencia, pero también hay fotos de un paciente mío que son utilizadas con la autorización del niño y de su mamá. Entonces vamos a empezar. Lo primero de lo que les voy a hablar es sobre la cifosis ojiva, que son términos que son sinónimos. Vamos a hacer un recorrido sobre las características de las vértebras y de la columna a lo largo de la infancia, porque no, es muy importante que lo recordemos para que podamos entender cómo funciona y sobre todo distinguir lo normal de lo anormal. Voy a recordarles, estas son las curvas normales de la columna en un paciente adulto y en un niño grande. Recordarles que la curvatura normal de la columna cervical es una lordosis, de la columna torácica es cifosis, de la columna lumbar también es una lordosis y de la, pues de la parte sacrococcígea es encifosis. Pero esto no siempre es así. Esto es una radiografía de un recién nacido en donde ustedes pueden ver que hay una, por así decirlo, cifosis de toda la columna. Es una discreta cifosis que es lo normal en un recién nacido. Es anormal que el recién nacido tenga completamente recta la columna. Eso es otro dato importante. Cuando ya el niño empieza a levantar la cabeza, empieza a tener control sobre su cabeza, el sostén cefálico, empieza el desarrollo de, perdón, empieza el desarrollo de la primera curvatura de la columna, que es la parte a nivel cervical. Esa curvatura cervical no se consolida o no se perfecciona, sino hacia aproximadamente los 2 años de edad. Después, cuando el niño ya se sienta, empieza a sentarse, empieza el desarrollo de la curvatura a nivel lumbar. Y lo mismo se perfecciona aproximadamente hacia los 2 años de edad. Es importante y en estas imágenes lo vemos algunos cambios que se pueden ver en la radiografía normal de un niño pequeño. Aquí ustedes en la fotografía en la B, perdón, pueden ver esta pequeña muesca que aparece y es normal. Esta es una radiografía de un niño un poco más grande, pero todavía dentro del periodo lactante, en donde se ve esta muesca que aparece por la circulación, digamos, de los vasos a nivel de la columna. Esta radiografía es una radiografía de un niño de 1 año en la que ustedes pueden ver que empieza ya a distinguirse un poco más de las curvaturas de las que les hablé anteriormente, y ya lo que es la curvatura normal de la columna torácica y de la columna sacrococcígea son curvaturas que se desarrollan completamente en niños mucho más grandes. Cerca de los 8 o 10 años ya están configuradas de forma, digamos, parecido a lo que encontramos en el adulto. Esta es una imagen que también se puede ver en los niños pequeños, que es como la vértebra dentro de la vértebra y tiene que ver con todo el proceso de osificación y de vascularización a nivel de la columna. Esta imagen, entonces, nos resume un poco de la evolución del desarrollo de las curvas de la columna en los niños pequeños. Aquí es un recién nacido con esta cifosis de toda la columna.
Lo que les recuerdo, cuando el niño empieza a levantar la cabeza, aparece la curvatura, empieza a aparecer la curvatura a nivel cervical. Ya cuando gatea, se sienta, se sigue perfeccionando la curvatura a nivel cervical y empieza la curvatura a nivel lumbar, hasta que llegamos a las curvaturas, digamos, normales en la vida adulta. ¿Qué más es diferente en los niños? Entonces, en un recién nacido, las vértebras tienen esta forma oval hasta una forma rectangular en el adulto o ya en un adolescente, como se observa en la figura E. Y esto es un poco de cómo es el proceso de osificación de las vértebras. Esta es una vértebra tipo, porque recuerden que tenemos unas vértebras que son únicas como C1, C2 y todo lo que es el complejo sacrococcigeo, pero esto es una vértebra tipo que puede ser una vértebra torácica, por ejemplo. Entonces, estas, digamos, en su estadio membranoso, aquí en el estadio cartilaginoso, aquí ya cuando aparecen los centros de osificación, y esta estrellita es porque esta en la D es una vértebra de un recién nacido, en donde están los centros de osificación primarios. Esos centros de osificación es lo que permiten no solamente el crecimiento de la vértebra, sino la consolidación del canal espinal, que es un canal que está, digamos, completamente desarrollado cerca de los 6 a 8 años de edad. Después de eso ya no crece más, digamos que ese es el tamaño del orificio a través del cual transcurre la médula ósea. Y cuando se produce algún tipo de alteración en este proceso de osificación de estos centros, es cuando se pueden generar problemas como canales estrechos o como escoliosis por desviaciones de estos patrones normales de osificación en los pacientes. Entonces, la cifosis ojiva, algunos, digamos, para hacer énfasis en que cuando es un proceso patológico, se llama la hipercifosis e independientemente de la edad de los pacientes, la causa más frecuente es la causa infecciosa. Y dentro de las causas infecciosas está la tuberculosis. ¿Sí? En personas mayores se habla de la cifosis del adulto mayor, de las personas de edad. Ustedes lo han podido ver, lo podemos ver con nuestros padres, con nuestros abuelos, no en todos. Y existe, digamos, muchas cosas que tienen que ver con la genética y con la configuración de la columna, con la postura, con la realización de ejercicio. Bueno, muchas cosas que pueden influir en el adulto mayor para que unos más que otros pueden hacer esa hipercifosis acentuada que puede tener implicaciones no solamente por la postura, sino que puede generar dolor. Están la osteoporosis, es una causa sobre todo en personas mayores, y la enfermedad de Sjögren's que les voy a hablar más adelante porque sí nos atañe de forma importante a los pediatras. Esa cifosis ojiva también se puede producir por alteraciones en el desarrollo vertebral. Entonces, por una alteración ya sea de la altura, configuración o desarrollo de la vértebra que puede generar ese acuñamiento que se ve de la vértebra y obviamente la deformidad. La mayoría de las cifosis patológicas son a nivel torácico o a nivel toracolumbar. El mielomeningocele es una forma bien, digamos, una patología conocida, bien conocida, que sabemos que da cifosis en los niños pequeños. Los pacientes hipotónicos también pueden hacer una exageración de esa cifosis que se ve en los niños, sobre todo en los más pequeños. Las displasias óseas, esta foto es una foto de un papá e hijo con una condroplasia. En la condroplasia, ustedes pueden ver tanto en los dos, papá e hijo, esa cifosis. Se dice, por ejemplo, en la condroplasia que esa cifosis es transitoria. Y estos pacientes que además coincidencialmente son de raza negra, se ha documentado que en ciertas comunidades de raza negra, en ciertas zonas del mundo, esa cifosis patológica en la condroplasia es mucho más marcada. Y hay una causa súper importante de la jiba toracolumbar, que son las enfermedades de depósito lisosomal, en especial las mucopolisacaridosis. Puede aparecer, digamos, dependiendo del espectro de severidad de la enfermedad,
a edad temprana, generalmente antes del año de edad, en los pacientes con mucopolisacaridosis, especialmente los pacientes con MPS1, que es como el tipo clásico de mucopolisacaridosis. Y acá lo pueden ver en esta imagen, es un niño pequeño, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que les conté previamente, a esta edad, este niño, ¿sí? Digamos, el promedio en donde se ve más notariamente en edad en las series grandes de NPS en formas severas como en el Horler, como el Horler que aparece antes del año de edad, ustedes notan, naturalmente notarán que esta deformidad es completamente normal porque a esta edad un niño que ya se sienta, ya la curvatura de esta zona toracolumbar, o sea, pues, no tiene por qué tener esta prominencia. Entonces es una cosa que debe ser muy llamativa durante el examen físico del pediatra en los pacientes lactantes. Sin embargo, puede haber pacientes un poco más grandes, no en el periodo lactante, pero sí un poco más grande, que puedan tener GIVA. Se describe también en pacientes con Horler-Child, con formas atenuadas de mucopolisacaridosis a edades más tardías, la presencia de GIVA. Y estos para recordarles que puede haber pacientes, digamos, también de forma tardía que tengan esta manifestación con mucopolisacaridosis y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras condiciones. Y una de esas condiciones es la enfermedad de Sjögren's. Este paciente de la derecha, de su derecha, que puede ser un típico chico este es un poco más grande, pero entre 10 y 15 años, que es donde aparece la enfermedad de Sjögren's, pero la diferencia, como ustedes pueden ver en la imagen al examen físico, es que este paciente tiene una cifosis postural. Y cuando ustedes le piden al paciente que haga la maniobra para examinar la columna, esa jiba, entre comillas, no aparece. A diferencia de la enfermedad de Sjögren's, en donde sí puede parecerse al paciente de la imagen A, ¿sí? La curvatura, pero en este momento, cuando ustedes piden al paciente que haga una flexión anterior, efectivamente aparece la jiba. La enfermedad de Sjögren's es una enfermedad que generalmente aparece después de los 10 años. No se conoce exactamente la causa. Dependiendo de las series, hay algunas en donde se acepta en general que es más frecuente algunas series dicen que en las niñas, o algunas otras series dicen que en los varones. No es muy claro que haya una predominancia de género dependiendo de donde uno esté parado, ¿sí? Estos pacientes pueden tener un curso benigno en donde solamente se ve la deformidad y no hay una rápida progresión de la angulación. Hay una angulación crítica que también dependiendo de la literatura varía entre 75 y 80 grados para indicación de hacer algo más. Algunos son un poco más, por así decirlo, complacientes en el sentido que si el paciente no tiene una limitación grande, si el paciente no tiene un dolor de espalda importante, los vigilan, los manejan con ortesis y los dejan quietos con seguimiento estrecho. Mientras que otros son un poco más agresivos en el manejo, en el sentido que angulaciones por encima de lo que les conté son indicación pues de realizar procedimientos quirúrgicos. Entonces es clave que realicemos un buen examen físico. A veces esta condición pasa desapercibida. Debemos eh, examinar cuidadosamente a los pacientes, retirar la parte superior del torso y hacer, digamos, caso a la información de las madres y no quedarnos solamente que es la mala postura de un adolescente, sino que debemos hacer un interrogatorio sobre dolor y un interrogatorio juicioso sobre síntomas asociados y un examen físico completo. Con esta imagen que les conté, digamos que eso nos permite diferenciar las dos condiciones. Ya retomando la parte de mucopolisacaridosis, que es una causa muy importante de cifosis patológica, por así decirlo, eh, es por todos conocidos que es una enfermedad de depósito lisosomal y en el caso, digamos que la fisiopatología de la cifosis en esta patología puede tener componentes mixtos. Se habla que puede haber por el depósito de mucopolisacáridos de forma normal algo de inflamación.
alteraciones del proceso de osificación, alteraciones de las placas de crecimiento y esos centros de osificación de las vértebras de estos pacientes. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué exactamente toracolumbar? Hay otros problemas de la MPS asociados de la parte alta de la columna cervical. Aquí se produce como un sitio de un punto crítico, ¿sí? Por la zona, ¿sí? Aunque puede haber naturalmente alteración de la morfología de otras vértebras, pero es como si en esa unión toracolumbar hubiera un punto crítico, ¿sí? Cuando el niño empieza a sentarse, ¿sí? Hay alteraciones del tono, hay otro tipo de cosas, por ejemplo, en esto que es un paciente, en este paciente como el de la imagen, que es un paciente con una forma severa y es ahorita les voy a mostrar otras imágenes de cómo es la progresión, y se produce un pobre crecimiento, sobre todo de la parte anterior, con un acuñamiento y una retrolistesis de la vértebra, incluso hay un desplazamiento del disco intervertebral hacia la parte posterior, y eso genera la deformidad que pueden ver, digamos, por radiografía y con mayor, digamos, definición anatómica a nivel de resonancia. No solamente las mucopolisacáridos causan cifosis y giba a temprana edad, son la principal causa dentro de las mucopolisacaridosis, especialmente la 1, la 2, la 4, la 6 y la 7. El Sanfilippo no produce, digamos, con frecuencia giba, pero también otro tipo de enfermedades, digamos, genéticas pueden y de depósito pueden causar GIBA. La sucocidosis, las manocidosis, la cialidosis, la cialidosis y las mucosulfatidosis también pueden causar GIBA. A veces el fenotipo de estos pacientes, digamos, puede ser parecido y es la suma de otros elementos más obviamente el estudio del defecto enzimático lo que permite encontrar el defecto definitivo y obviamente establecer el tratamiento. A manera de resumen, entonces la cifosis, todos los recién nacidos tienen una cifosis leve al momento del nacimiento y es de toda la columna. Las primeras dos curvas de la columna que se desarrolla son a nivel de la columna cervical y a nivel de la columna lumbar, a partir del crecimiento, el levantamiento de la cabeza y a partir del momento en que el niño fortalece sus músculos y y ligamentos y logra sentarse. Por esta razón, esas son las dos curvaturas y recordarles que son lordosis, ¿sí? Entonces, naturalmente, no puede ser normal que cuando yo siento a un paciente entre el sexto mes y el mes 12, sobre todo hablando de MPS formas severas que necesitan un diagnóstico temprano, idealmente antes de los 2 años, no puede ser normal que yo vea una curvatura de cifosis a nivel toracolumbar. Que puede haber otras causas, digamos, además de las enfermedades de depósito lisosomal, que son enfermedades metabólicas, también puede haber causas neuromusculares, está escrito también que pacientes con alteraciones de la configuración vertebral, que son de origen genético, perdón, congénito, en vértebras u otro tipo de alteraciones a nivel de la estructura vertebral que no sea por enfermedades metabólicas, muchas de estas alteraciones no se notan al momento del nacimiento, sino solamente son procesos que son progresivos, o sea, que pueden ir apareciendo en el tiempo. Entonces, también puede haber alteraciones de la forma vertebral o displasias óseas como causa de cifosis. Entonces, si yo me acuerdo cómo es la progresión de las curvas de la columna, pues puedo detectar la anormalidad. La cifosis se puede, por ejemplo, en mucopolisacaridosis asociar también a,
a escoliosis es menos frecuente, pero puede haber esta cifosis asociada a escoliosis. Esta es una de las razones por las cuales este es un algoritmo diagnóstico que es relativamente reciente, en donde la puerta de entrada, por así decirlo, es la cifosis ojiva en los pacientes menores de 2 años. Si ese paciente tiene una cifosis ojiva antes de los 2 años, yo debo pensar que el paciente puede tener una mucopolisacaridosis, un fenotipo severo. Y en ese momento debe hacer el estudio de tamización y remitir al paciente para un estudio especializado. Si ese paciente no tiene menos de 2 años y no tiene cifosis ni ojiva, perdón, y tiene alguna de estas manifestaciones a temprana edad, debo también pensar que pueda tener un fenotipo severo de mucopolisacaridosis. Si el niño tiene más de 2 años y también tiene una cifosis, a esta edad, digamos que esa manifestación puede ser mucho más crítica por lo que les conté, por ejemplo, que cerca de los 2 años la lordosis a nivel de la columna lumbar está completamente ya establecida. Entonces no puede ser normal que a nivel toracolumbar yo le vea una jiba al examen físico a este paciente. Entonces, eh, si se suma a otras cosas, que por esa razón no solamente limité la charla a la jiba, sino que voy a hacerles como un recorrido por otras cosas claves a nivel de manifestaciones que son importantes que yo puedo detectar durante la consulta, pues puede ser un paciente con una forma atenuada y sumado a un buen interrogatorio, a una buena detección de otro tipo de cosas. La suma de varios elementos puede ayudar a que yo tenga la sospecha clínica y al tener la sospecha clínica pueda hacer la solicitud de exámenes más especializados que me permitan llegar a un diagnóstico definitivo de mucopolisacaridosis. Pero ¿por qué es importante la cifosis jiva? Yo diría, bueno, no es solamente porque es que se ve feo el niño con la deformidad, no, eso tiene unas implicaciones importantes y son las siguientes. Entonces, primero, recordarles que es una manifestación muy frecuente en las mucopolisacaridosis, ¿sí? Puede ser alguna otra patología, que efectivamente el paciente tenga una hemivértebra, que el paciente tenga alguna otra cosa, pero como definitivamente no es nada la jiba no puede ser normal, entonces yo tengo que entrar a explorar hasta que logre saber por qué el paciente tiene una jiba, ¿sí? Recordarles que en los pacientes con mucopolisacaridosis, tanto en los pacientes con formas severas como en los pacientes con formas atenuadas, el compromiso osteomuscular, digamos, limita mucho la calidad de vida de los pacientes. Que se puede presentar en pacientes tanto en formas severas como en formas atenuadas. Recuerden que de todos modos en esta enfermedad del espectro de lo atenuado puede ser pacientes supremamente atenuados que tengan cosas muy chiquitas o pacientes que puedan tener compromisos más importantes y el hacer el diagnóstico entre más temprano lo haga y yo pueda establecer un tratamiento adecuado, puedo disminuir la probabilidad de complicaciones adicionales. Estos pacientes pueden requerir cirugía en cuanto, digamos que no hay un acuerdo en la literatura en qué momento es digamos, solamente por angulación de la jiba es el momento para operar. Se sabe que pacientes desde temprana edad con angulaciones superiores a 40 grados tienen un riesgo alto de hacer mayor progresión, pero no se sabe exactamente solamente por angulación cuándo es el momento para operar. Sí, hay acuerdo en el sentido que si el paciente tiene síntomas importantes como dolor o algún tipo de alteración, porque ustedes comprenderán que esto puede producir alteración a nivel del canal espinal y síntomas, limitación de la movilidad, que para un niño de estos acostarse, sentarse con esa protuberancia de la jiba, pues es muy difícil. Puede ser una indicación de cirugía. La mayoría, y cuando se revisan las series, la mayoría de los pacientes han sido operados entre 3 y 15 años, sobre todo en pacientes con formas severas, en donde se documenta una rápida progresión
esos procedimientos deben hacerse tempranamente. Sin embargo, como les digo, teniendo en cuenta el espectro de la enfermedad, hay pacientes que incluso son operados más tardíamente. Esto es un dato, digamos, en asterisco de cómo se debe tomar la radiografía. La radiografía se debe tomar con el niño de pie, con las rodillas extendidas, lo que le dé la extensión dependiendo del compromiso por disostosis en otras localizaciones. El abordaje quirúrgico puede ser anterior, más posterior o solamente posterior. Y también cada uno de los abordajes, los expertos dicen ventajas y desventajas. El abordaje posterior es mucho menos cruento, por así decirlo, para los pacientes, pero los resultados pueden ser menos efectivos versus el abordaje anterior y posterior. Entonces tampoco hay acuerdo y se necesita un equipo de expertos que tomen la decisión cuál sería el mejor abordaje para estos pacientes. Esto es, digamos, una serie, digamos, de la progresión de la jiba en este paciente, ¿sí? Aquí estaba pequeño y pueden ir viendo ustedes cómo va empeorando, más otras alteraciones, digamos, morfológicas de las vértebras asociadas a la disostosis múltiple en los pacientes. Y pueden ver, digamos, claramente, este es un niño más grande, este es un niño que recibió terapia de reemplazo enzimático, trasplante de médula eh, para el tratamiento porque es un Horler y lo recibió a temprana edad, pero a pesar de eso hubo, y está descrito, persistencia de la progresión del compromiso óseo, lo sabemos, y pues indicación quirúrgica. Entonces, era para mostrarles, pues digamos, cómo es la progresión en los pacientes a pesar de la terapia, pueden seguir presentando compromiso o progresión del compromiso óseo. A continuación les voy a hablar pues de la mano en garra. La mano en garra es una descripción semiológica en donde hay flexión de las articulaciones interfalángicas proximales y distales con una extensión a nivel de las metacarpofalángicas y puede haber muchas causas de la mano en garra. La principal causa es el daño a nivel del nervio cubital. Que generalmente es traumático, puede ser, digamos, una alteración porque el paciente tenga una neuropatía secundaria a trauma, y la principal causa secundaria a trauma son las quemaduras. Y dentro de las infecciones, la lepra, que pues no es algo que veamos con frecuencia en pediatría, pero pues estas son las principales causas de mano en garra. En pediatría, digamos, dentro de las principales causas de mano en garra son o las quemaduras o los traumas, con menos frecuencia las neuropatías. Dentro de lo que se cuentan, pues las neuropatías inflamatorias, pero hay una causa que es, siendo una enfermedad rara, está dentro de las causas más frecuentes de mano en garra en pediatría. Esa, digamos, disposición, este es un paciente mío, que esta es una foto reciente, es un niño con una mucopolisacaridosis tipo 1 atenuada, que tiene una mano en actitud de garra. Y estos pacientes, digamos, efectivamente, como ustedes lo pueden ver acá, tiene una flexión de la interfalángica distal. Obviamente esta es una foto pues que es estática, pero este paciente también tiene una actitud en flexión de las interfalángicas proximales, y lo que es menos marcado es la hiperextensión a nivel de las metacarpofalángicas. Esta característica en estos pacientes con mucopolisacaridosis se produce por alteraciones a nivel del hueso y a nivel ligamentario, o sea, hay una infiltración a nivel de por glicosaminoglicanos, a nivel de los tejidos blandos y a nivel del hueso.
sumado a una deformidad en las epífisis y en las metáfisis, y eso es lo que da pues la característica de la actitud en garra de la manito en los pacientes con mucopolisacaridosis. La estrategia PIGALS, que es una estrategia que nosotros los reumatólogos utilizamos durante el proceso de enseñanza en nuestros estudiantes y para nuestros colegas de atención primaria, porque es una estrategia que permite rápidamente hacer un examen físico muscular y determinar algunas cosas anormales de forma sencilla. Aquí les tengo solamente un resumen de las maniobras que hacemos para evaluar las manos y en donde podemos ver las alteraciones en los pacientes con mucopolisacaridosis. Entonces, la primera maniobra a la izquierda en donde el paciente hace extensión de sus deditos. Cuando hace el cierre, ahí puedo ver las alteraciones. Cuando hace la posición de los dedos, cuando hace la maniobra para evaluar manos y muñecas con manos juntas u opuestas en el dorso de las manos. Entonces, esto es una cosa que se evalúa en pacientes con formas atenuadas de mucopolisacaridosis y formas, o en general en pacientes con mucopolisacaridosis. Y se encontró que cerca del 70% de los pacientes tienen alteración de la extensión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales. Y esto es algo que ustedes pueden ver fácilmente con la primera maniobra, en donde le piden al paciente que sobre sus rodillas extienda las manos, ¿sí? El 43% de los pacientes tienen alteración de la oposición de los dedos naturalmente, no porque no, a algunos se les dificulta, pero ustedes ahí en ese momento pueden ver cómo los pacientes tienen, digamos, la deformidad en los dedos. El 37% tiene alteración en la flexión de las metacarpofalángicas y la interfalángica distales, que lo pueden evaluar cuando el paciente hace la maniobra del puño. El 76% en esta maniobra ustedes pueden ver, digamos, cómo ahí sí que pueden ver, digamos, la posición en garra, porque el niño nunca va a lograr juntar de forma adecuada los deditos, sino que ustedes van a ver cómo termina juntando por la deformidad que tiene. Y el 60% tiene alteraciones de la extensión. Entonces, a través de la maniobra de Pigals, de las maniobras de Pigals en las manos, se puede detectar con una frecuencia importante las alteraciones de un paciente que tenga una mano en garra. ¿Sí? En los pacientes con formas atenuadas de mucopolisacaridosis, la contractura articular, es decir, esa actitud en garra de la mano de los niños con mucopolisacaridosis se produce porque tienen contractura articular y es una manifestación que se presenta cerca del 90% de los pacientes con formas atenuadas de mucopolisacaridosis y puede ser la primera manifestación que haga que el paciente consulte a la urgencia, perdón, al pediatra o al ortopedista. Y esta es una de las razones por las cuales otro de los algoritmos más importantes utilizados para el diagnóstico de mucopolisacaridosis parte de la contractura articular. Este algoritmo fue desarrollado por un pediatra reumatólogo italiano que es el doctor Chimas. Y él dice, bueno, si yo tengo un paciente que tiene contractura articular, tengo que evaluar. Bueno, es desde el nacimiento, pues puede ser que sea algo genético. Recuerden que esta contractura articular en los pacientes con mucopolisacaridosis es evolutiva, ¿sí? Entonces, no todos los pacientes, digamos, el paciente al nacimiento no va a tener la manito en garra. Pero eso es una cosa que se empieza a desarrollar, digamos, rápidamente en el tiempo y por esa razón, tanto en las formas severas como en las formas atenuadas, es una manifestación que puede ser más o menos temprana. En el niño que les cuento de la foto, es un paciente que se diagnosticó la mucopolisacaridosis a los 7 años, pero cuando nos devolvimos y le preguntamos a la mamá, ella nos decía que cerca de los 2 años empezó a notar que las manos de su niño eran diferentes a las manos de su hijo mayor. Esto había empezado realmente en ese momento y solo después de 2 cirugías de dedo en gatillos que se pudo hacer el diagnóstico. Entonces, si yo tengo un paciente con una contractura articular
que no es desde el nacimiento, sino que es evolutiva, en el cual no hay una inflamación articular de una sinovitis, en la cual no tiene piel dura, no tiene debilidad y no tiene otras manifestaciones, sino la contractura, debo considerar el diagnóstico de mucopolisacaridosis y hacer el estudio. Esa mano en garra puede estar asociada o no a dedo en gatillo, como en el caso de mi paciente. Y por eso vamos a hacer una revisión del dedo en gatillo, que también es frecuente en pediatría. Esta manita es de un niño pequeño. El dedo en gatillo más frecuente es el primer dedo. Ahorita les voy a contar un poco más y es así como se ve en la mayoría de los casos. El dedito está en flexión cuando ustedes intentan, digamos, extender el dedo o no es posible porque el niño no le duele, le molesta, o pueden sentir, así le molesta al niño, lo logren, pero se siente el salto. Y en muchas ocasiones se puede palpar un nodulito en la, digamos, muy cerca a la unión entre la falange y el metacarpiano, se puede sentir un nodulito en esa zona que tiene que ver con el engatillamiento del dedo. Entonces, el dedo en gatillo, vamos a separarlo en dos tipos, por así decirlo. Uno que es el primer dedo. El primer dedo en gatillo es el más frecuente. Algunos lo llaman dedo en gatillo congénito, pero en realidad no hay acuerdo porque no se ha documentado que uno tenga un dedo en gatillo desde que nació. Parece ser una cosa más evolutiva, pero generalmente sí se presenta en los niños pequeños, entre el 1 y 4 años. Tiene una incidencia de 1 a 3 por cada 1000. Algunos hablan de 0.3% de la población puede tener un dedo, de los niños puede tener un dedo en gatillo. Hay algunos estudios que mostraron que había más frecuencia en hispanos, pero pues esto no es claramente, digamos, no es la regla. Y la principal causa son alteraciones anatómicas que tienen que ver porque los tendones sean muy largos o porque sean muy anchos o porque hay una alteración a nivel del sistema de poleas, y la principal causa pues es anatómica. Y la semiología es como la que les mostré en la foto, que es un dedo que está bloqueado en flexión. Cuando es un dedo, digamos, el diagnóstico diferencial de un dedo en gatillo en un niño, sobre todo pequeño, está los pacientes con parálisis cerebral, los pacientes con artrogliposis. Hay otra forma que es un dedo que está así desde el nacimiento, que está en flexión, que no es un dedo en gatillo, sino son pacientes que tienen una hipoatrofia de los músculos extensores y no pueden lograr la extensión con un engrosamiento a nivel de la superficie flexora. Eso es el diagnóstico diferencial con un dedo en gatillo, digamos, del primer dedo. Puede ser unilateral o bilateral, pero generalmente no son simultáneos. Entonces el niño que, que tiene un dedito en gatillo chiquito y después cambia al otro dedo. No todos los niños necesitan cirugía. Hay muchos de estos pacientes con dedo en gatillo que mejoran, por así decirlo, de forma espontánea y no todos necesitan realización de procedimientos quirúrgicos. Hay otros dedos y está el dedo en gatillo que se llama otros dedos en gatillo. Es muy cercana a la edad, sin embargo, son niños un poquito más grandes en general. Es 10 veces menos frecuente que el primer dedo en gatillo, ¿sí? Dentro de estos, el tercer dedo es el que se engatilla con mayor frecuencia y son pacientes que hacen la típica sintomatología de dedo en gatillo, que es el dedo que salta y se queda trabado, ¿sí? Y que cuando se produce el salto, en ese momento el niño se queja de dolor. También la mayoría de veces la causa es anatómica. Y esto es un dato súper importante y es que cuando un paciente tiene un dedo en gatillo más grandecito y es diferente al primer dedo, hay que pensar en otras causas. Entonces, en causas inflamatorias, la principal es la artritis idiopática juvenil.
Sin embargo, el dedo en gatillo en artritis juvenil se produce, no es la primera manifestación. Sí, no se produce en pacientes ya generalmente con diagnósticos establecidos de artritis y en general en formas importantes de enfermedad y con un control inadecuado de su enfermedad. Otra causa súper importante es la mucopolisacaridosis y de hecho en el paciente que les estoy contando, desde el interrogatorio a mí me llamó la atención en ese paciente que la mamá contaba que un año antes el niño se le había realizado la cirugía de 2 dedos en gatillo, uno sí era el primer dedo, pero el otro era de la otra mano y era el segundo dedo. Entonces, en ese caso, eso es un bombillito rojo que llamó mucho la atención. Hay otras enfermedades como el Ernest-Danlos o el síndrome de Down, que son causas de dedo en gatillo diferente al primer dedo. Entonces, para ponerle ojo, el dedo en gatillo más la mano en garra, si es un dedo en gatillo que recurre, si es un paciente que tiene más de un dedo en gatillo o diferente al primer dedo, ese es un paciente en el que yo debo pensar que pueda tener una enfermedad de depósito lisosomal. Hay algunas características del dedo en gatillo en mucopolisacaridosis. Esto es digamos, una gráfica del sistema de poleas en el dedo. La mayoría de los dedos en gatillo se producen por una alteración a nivel de la zona A1. En mucopolisacaridosis se compromete con mayor frecuencia la zona A2 y la zona A3. Cuando se hace patología de estos tejidos, se observa fibrosis y se observa la infiltración pues digamos, por mucopolisacáridos. Eso tiene una característica especial por la patología en los pacientes con mucopolisacaridosis. Se hace una aproximación quirúrgica en donde la mayoría de los pacientes les va muy bien cuando se hace el procedimiento quirúrgico y digamos que eso mejora muchísimo la sintomatología. Y finalmente les voy a hablar del túnel del carpo. El túnel del carpo es una condición que es muy rara en la infancia. Cuando ustedes hacen una revisión en la literatura ponen síndrome del túnel del carpo, lo primero que les va a aparecer es síndrome del túnel del carpo asociado a enfermedades de depósito lisosomal, porque son la principal causa. Ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. Sin embargo, hay otras causas. Está la idiopática, que nos vamos a detener un poquito. Están las formas familiares, los pacientes que tienen macrodactilia, que es una alteración, digamos, exclusiva, puede comprometer uno o dos dedos, generalmente es el tercer dedo también, en donde crece mucho ese dedo y se produce un proceso compresivo y da sintomatología de túnel del carpo. Tumores a nivel del túnel, de muchos tipos que pueden ser la causa. Dentro de las causas metabólicas, el pseudohipoparatiroidismo, los pacientes con diabetes o el hipotiroidismo son causas de síndrome del túnel del carpo, y también puede haber neuropatías hereditarias como causas del síndrome del túnel del carpo. La sintomatología del túnel del carpo, digamos que la clásica es dolor en las manos. Ese dolor predomina en las noches, ¿sí? Los pacientes pueden tener una sensación de entumecimiento, parestesias, especialmente en los primeros 3 dedos, y una debilidad a nivel de los músculos tenares. En pediatría y sobre todo en niños pequeños se describen otras manifestaciones que son menos típicas de lo que conocemos del túnel del carpo, como que el niño empiece a disminuya, digamos, el uso de sus manos, que esté haciendo ciertas actividades y haya una regresión en el desarrollo precisamente porque la parestesia el niño no lo puede verbalizar fácilmente, pero le molesta. Disminución de la sudoración, despertares nocturnos, y se describe también en pacientes que tienen alteraciones cognitivas que se muerden las manos o se pellizcan las manos porque eso es secundario al dolor o a la parestesia y el niño puede hacer este tipo de manifestaciones que son menos frecuentes.
Entonces, los síntomas son inespecíficos en muchas ocasiones, pero es importante recordarlos como les conté anteriormente. Entonces, yo lo puedo sospechar, siendo clave, si yo tengo la sospecha, hacer un estudio de electrodiagnóstico, en donde los hallazgos más importantes son una prolongación de las latencias sensitivas y motoras y una disminución de la velocidad de conducción. En, en, en realidad, es poco frecuente, sin embargo, lo debo sospechar en ciertas condiciones. El túnel del carpo idiopático en pediatría, y por eso lo dejo resaltado, es supremamente raro. Algunos pacientes, como está descrito en adultos, en donde la frecuencia es cerca del 4 a 5% de la población en personas por encima de los 40 años. ¿Cuándo debo sospechar un idiopático en un niño? Si es un niño que toca algún instrumento que implica, digamos, una posición sostenida de la mano, cierto tipo de deportes, en pacientes en donde hacen uso por tiempos prolongados, y por eso esta imagen acá de todo lo que tiene que ver con los videojuegos, ciertas alteraciones anatómicas también, y la obesidad se pueden asociar a lo que se llama túnel del carpo idiopático. Estos pacientes hacen una clínica muy parecida o típica en relación a los síntomas relacionados como que presentan los adultos, como parestesia, sensación de entumecimiento nocturno, dolor o disminución de la fuerza. Y se describe que el tratamiento debe ser escalonado. Se utilizan, igual que en adultos, las ortesis, posteriormente, si no hay respuesta a la infiltración, y de últimas la cirugía. Con este asterisco también, porque se describe que puede haber un porcentaje de respuesta del 50%, es decir, que no todos los pacientes en túnel del carpo idiopático pueden tener una respuesta excepcional a la cirugía, y esto puede ser una dificultad en un paciente adolescente, por ejemplo. Este es un listado extenso de todas las demás causas de síndrome del túnel del carpo, siendo las mucopolisacaridosis y las mucolipidosis ser, pues, las principales causas. O sea, más del 50% son por estas patologías. Hay otras enfermedades o condiciones genéticas como causantes dentro de las cuales hay displasias óseas. Dentro de las condiciones no genéticas, entonces está todo lo que tenga que ver con alteraciones anatómicas, los pacientes que han sufrido cierto tipo de traumas, pacientes con enfermedades inflamatorias que pueden alterar, como las artritis inflamatorias, los pacientes que pueden tener endurecimiento de la piel, la esclerodermia sistémica localizada dependiendo de la localización de las lesiones, ¿sí? Pueden ser causa. Los tumores, ¿sí? Problemas endocrinológicos, como les había contado, ciertas infecciones. Y aquí hay un capítulo especial para llamar su atención y recordarles que dentro del curso, digamos, prolongado que pueden hacer las infecciones por virus del grupo herpes y el parvovirus B19, pueden cursar con síndrome de túnel del carpo, y estos sí son condiciones que pueden ser, digamos, frecuentes en pediatría. Entonces, para recordarles que si los pacientes hacen una clínica, hay que sospechar que puedan tener un síndrome de túnel del carpo. Y las coagulopatías, obviamente la hemofilia posterior a un trauma, que se haga un hematoma ahí en la zona, los pacientes pueden hacer síntomas o pueden hacer un túnel del carpo. En mucopolisacaridosis es muy frecuente el túnel del carpo, incluso puede ser muy temprano en pacientes con formas severas, en pacientes Horlet. Sin embargo, estos pacientes, sumado a si tienen ya algo de déficit cognitivo, pues no van a manifestar síntomas, y por esa razón se debe hacer este estudio de electrodiagnóstico para documentar el túnel del carpo. En las formas atenuadas, esto es digamos, son datos de vida real. El 66%, o sea, cerca del 70% de los pacientes con mucopolisacaridosis atenuada hacen túnel del carpo, y la edad promedio es en la adolescencia. Aunque mi paciente, el que les he contado durante la presentación, tiene un túnel del carpo, y de hecho ya tiene una de sus manos operadas con mejoría importante de la sintomatología. Se operó primero la derecha
tiene también en su manita izquierda, pero es poco sintomático, entonces se ha esperado, pero al operarle la derecha mejoró muchísimo la sintomatología. Y miren que la mayoría de estos pacientes requieren cirugía y es un túnel del carpo que se presenta de forma bilateral. ¿Sí? Y a su derecha pues pueden ver, digamos, la frecuencia de sintomatología de los pacientes con mucopolisacaridosis eh, eh, atenuada. Entonces, la mayoría de los pacientes hacen dolor, pueden hacer parestesias, la sensación de entumecimiento, ¿sí? Y menos con mayor frecuencia debilidad en la zona, en las manitas. Dentro de la fisiopatología, entonces, el nervio, digamos que transcurre entre los tendones flexores y en toda esta zona se produce, estos pacientes pues tienen dentro de su disostosis, pueden tener una alteración de la configuración ósea que puede favorecer que haya compresión en esta zona que per se es bastante estrecha, sumado al depósito de glicosaminoglicanos, y esto produce un engrosamiento de los tejidos con compresión del nervio y pues secundariamente pues la sintomatología que presentan los pacientes. Estas son unas imágenes de pacientes con mucopolisacaridosis del procedimiento quirúrgico. Recordarles que se debe hacer un diagnóstico temprano, que eh, perdón, la terapia de reemplazo enzimático puede ayudar a retrasar, sobre todo en los pacientes con formas atenuadas, la aparición del síndrome del túnel del carpo, pero no evitar del todo. Puede hacer que el paciente, digamos, sea más tardía la aparición del túnel del carpo y de la sintomatología, y que para mejorar la calidad de vida de estos pacientes se requiere en muchos de ellos una cirugía temprana, tanto en los pacientes con formas severas como en los pacientes con formas atenuadas de enfermedad, porque en ambos la limitación para el movimiento de las manos a su vez evita, digamos, que se pueda mejorar el desarrollo cognitivo, la asistencia en su movilidad, el riesgo de caídas, muchísimas cosas, riesgo de caídas en el sentido que estos niños no, por la molestia, pueden no apoyar sus manos y tener traumas más severos por esta razón. Ya para terminar, entonces recordarles que hay un proceso de desarrollo normal de la columna durante la edad pediátrica, que la jiba no es normal a ninguna edad pediátrica y que puede tener múltiples etiologías. Y hoy pues les conté las más frecuentes y pues haciendo énfasis en mucopolisacaridosis. La mano en garra también tiene muchas causas, dentro de las siendo raro en pediatría, una de las causas por contractura articular es la mucopolisacaridosis y puede ser la primera manifestación en los pacientes con formas atenuadas de enfermedad. Recordarles que puede ser solita la mano en garra o asociada a el dedo en gatillo. Tener en cuenta que cuando tengo un dedo en gatillo diferente al primer dedo, recurrencia del dedo en gatillo, o asociación de varios dedos en gatillo, pues puede estar delante de una mucopolisacaridosis. Recordarles que el túnel del carpo en pediatría también es raro, pero que la principal causa son las enfermedades de depósito lisosomal y dentro de esto es la mucopolisacaridosis. Muchas gracias y este es un mensaje final de qué hacer. Si tenemos dudas, pues la llamada a un amigo. No está mal para nada que empecemos a pedir el estudio si la sospecha es grande. Entonces, los glicosaminoglicanos en orina hacen parte del plan de beneficios
o en el caso de laboratorios como Sanofi Genzyme, están dentro de los exámenes que ellos realizan sin costo para los pacientes. El diagnóstico confirmatorio se hace a través de la solicitud de actividad enzimática en leucocitos. Entonces, si ustedes piensan que puede hacer, también se puede hacer de una vez. En zonas alejadas se puede hacer la prueba que, digamos, en nuestro país hay una experiencia muy interesante del estudio de estas enfermedades de depósito lisosomal a partir de muestras tomadas de sangre capilar en papel de filtro. Se sigue manejando como una prueba de tamización, sin embargo, cuando se ve su correlación con la prueba confirmatoria en leucocitos, el rendimiento es muy bueno y es una muy buena opción en zonas alejadas. Entonces, si tienen la duda, solicítenlo porque tenemos esa ventaja que nos ofrece el laboratorio y que de todos modos estas pruebas, si no digamos, si no les queda fácil pedirlo así, de todos modos están cubiertas por el plan de beneficios, pero si tienen la duda ante alguna de estas manifestaciones, hagamos el estudio de tamización o el estudio confirmatorio. Muchas gracias, espero sus preguntas, pueden hacerlas a través de la plataforma si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta me, que escribieron, me están pidiendo que le recuerde cuál es la edad en donde en los pacientes con formas severas de mucopolisacaridosis se presenta la JIVA. Entonces, les recuerdo, los pacientes con formas severas de enfermedad, generalmente inicia la JIVA y se hace notoria entre el sexto y el noveno mes. Son pacientes que nacen sin JIVA, ¿sí? El examen inicial es normal y recuerden que la facies tosca también se presenta un poco después. Entonces, si esperamos solamente la facies tosca, nos vamos a quedar con un grupo grande de pacientes sin diagnosticar de forma temprana. Entonces, la JIVA aparece entre el sexto y el noveno mes en los pacientes con formas severas. En los pacientes con formas atenuadas es más tardío, generalmente después de los 2 añitos de edad, puede ser más notorio. Entonces, por esa razón es importante que seamos muy acuciosos con el examen eh, físico de nuestros pacientes. Aquí hay otra pregunta. Me están preguntando si radiografía o tomografía. El estudio inicial de la JIVA se puede hacer con radiografía. La radiografía, digamos, nos muestra la deformidad, pues la deformidad la estamos viendo y palpando de forma clínica, pero la radiografía, como les mostré en las imágenes, ya se puede evidenciar claramente si la deformidad de la vértebra. El estudio a seguir y complementario es la resonancia. Sabemos que en niños pequeños implica sedación, implica algunas cosas, pero es una imagen que nos da información muy valiosa sobre las complicaciones asociadas a la JIVA, sobre el nivel de compresión de la médula, otro tipo de cosas importantes. Y pero sí, digamos que la radiografía inicialmente es el examen, el primer examen de elección en la JIVA. Otra cosa es que no les dé miedo solicitar los estudios de electrodiagnóstico si tienen la sospecha de síndrome de túnel del carpo. Se puede hacer desde temprana edad.
incluso en los pacientes menores de 2 años con mucopolisacaridosis, formas severas confirmados, se debe hacer desde temprana edad y se debe hacer periódicamente para evaluar la progresión. Entonces, recuerden que se puede hacer, ¿sí? Bueno, hay otra pregunta que me están haciendo, que en qué caso se hace la prueba molecular en mucopolisacaridosis. Bueno, la prueba confirmatoria de mucopolisacaridosis se hace, es con documentando el déficit enzimático a través de la cuantificación enzimática en leucocitos. Las pruebas moleculares se hacen o están limitadas en caso que exista alguna duda diagnóstica, en caso que sea, por ejemplo, ya es un paciente que tiene un hermano con mucopolisacaridosis y yo quiero hacer a través de, quiero estudiar en el feto si el paciente tiene la mutación. En ese caso se hacen pruebas moleculares. Yo tengo otra paciente con una MPS atenuada que por el momento en que se hizo el diagnóstico siempre tuvo glicosaminoglicanos en la orina normales y la prueba en leucocitos fue muy borderline, pero la niña tenía la mano en garra, varias cirugías de dedo en gatillo y se quería reconfirmar el diagnóstico con el estudio molecular y en ese momento se hizo. Esas son como las indicaciones, pero el diagnóstico confirmatorio se hace documentando que hay déficit de actividad enzimática en leucocitos. Esa es la prueba confirmatoria. Puede haber, se documenta también, hay pacientes que tienen mutaciones más severas que se ha visto en la literatura y con el seguimiento de los pacientes, entonces eso puede tener implicaciones eh, para los pacientes. Esta paciente que les estoy contando, la mutación que tiene era para una forma severa de mucopolisacaridosis, pero hizo una forma atenuada, ¿sí? Pero finalmente eso fue lo que nos ayudó para terminar de cerrar el círculo diagnóstico por las dificultades que tuvimos con las pruebas adicionales. Entonces esas son como las indicaciones de la prueba molecular en mucopolisacaridosis, ¿sí? Si no, las preguntas en el panel ya, a ver, si no, las preguntas en el panel de preguntas sobre radiografía o TAC ya está respondida. Vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, me preguntan acá si en un lactante que seguramente tiene una alteración anatómica debemos remitirlo inmediatamente al cirujano de mano o hay que esperar algún tiempo. Bueno, en un paciente lactante que no tenga ninguna otra alteración, eh, sí hay que remitirlo de una vez al cirujano, no para que lo opere de una vez, porque si apareció en el periodo lactante, sobre todo en los lactantes mayores, existe una probabilidad que ese dedo en gatillo resuelva solo, sin que haya necesidad de operar. Pero es fundamental el examen físico porque a veces se palpa el nódulo que les conté, se llama el nódulo de Nott, o el paciente puede tener alguna otra alteración anatómica que haga que tenga ese dedo en gatillo y que disminuya la probabilidad de que resuelva de forma espontánea, ¿sí? Y hay que hacerle seguimiento en el tiempo a ver qué pasa. A diferencia de los dedos en gatillo en los adultos, en donde lo primero que se hace, si estamos hablando de primer dedo, es infiltración, en los niños se hace con menor frecuencia. Pero sí, la respuesta es sí. Si es el primer dedo, para poder hacer seguimiento y vigilancia para definir si el paciente necesita cirugía. Si es un dedo en gatillo diferente al primer dedo, pensando por ejemplo en mucopolisacaridosis, es raro que los dedos en gatillo aparezcan en el periodo lactante, a menos que se trate de una mucopolisacaridosis, una forma severa. En la mayoría de los niños aparece después de
de los 2 años, o sea, o en los lactantes grandes o en los lactantes o ya en la edad preescolar. El examen físico completo para detectar si el niño tiene alguna otra alteración al examen físico anatómico y lo mismo la imagen inicial, una radiografía para definir si hay alguna otra alteración anatómica. Entonces, en resumen, sí. Y como les conté, dependiendo de la escuela, hay escuelas en donde de una vez detectan, así sea el primer dedo en gatillo, y de una vez hacen como no esperan nada y de una vez los operan. Y hay otros que son de tendencia más conservadora, por así decirlo, en donde solamente los siguen un tiempo y de persistir, en ese momento deciden operarlos. ¿Tienen alguna otra pregunta? No veo ahorita más preguntas en la sección de preguntas. Listo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por este espacio académico y espero que haya sido de su agrado y que hayamos complementado información y adquirido nueva información que a la final pues redunde en diagnósticos tempranos de nuestros pacientes y en beneficio de nuestros pacientes. Buenas noches para todos y que descansen.